Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPSI ANAS Guayú, para conectarnos con ustedes, nuestros oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Guatamar wale muy oniguay romayo pushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tu yare wakweka sprana inhana iguay tu yare stanik ma tu EPSI ANAS Guayú spura tu antirain wenshway viernes hoy senain a las 6:45 senain a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana otamatashi na Guayú spuya kana holu ta ya tawaka sprana inhana iguay Estudiaré Washa y Surupna Olímpica Estéreo 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru Sunayananganaya. Antes Shihia Wishwa. El programa materno-perinatal de la EPSI ANAS Guayú tiene como objetivo disminuir la morbimortalidad materno-perinatal desde la consulta preconcepcional, la cual debe realizar toda mujer en edad reproductiva, de manera que asista a la valoración desde que se encuentre embarazada o planee un futuro embarazo. Esto se realiza a través de su red de prestadores. Tú y Yo gestionamos salud. Octen hiellos tomo ho senai he so tuin senai pora he ihas sain nei namoin hiello na pushwaya mosese ena hanai naya spura tu controla kat senai pora otana ekai achekun nai spura iporo tu erhanas namoin suruer terhare ke pore naya yakana tawayakana achahashi wakwa paspura ana. El Día Mundial contra la Neumonía se conmemora cada año el 12 de noviembre para hablar de la importancia y cuidados de los pulmones, prevenir enfermedades y más aún en tiempos de pandemia y su afectación, especialmente en las comunidades indígenas. Invitamos a la doctora Eneida Martina. Ella es neumóloga, epidemióloga investigadora con experiencia en salud pública, especialista en neumología y tisiología y magíster en administración en el sector salud, mención epidemiología de la Universidad de Zulia. Bienvenida. Guatamar, muy pushwa. Wasake hiya so kaikate asha shiwaya. Asha in hawaii sop na te ayuri, senain kat soso wayu. Otta chasile rup na to sosoko te es wanikai ane kushis pura sa shantia chiko to wanuru kariru shia 12 nkari kashika en noviembre spruya kat pushwa otta sulup na makariru spushwale te ayuri kat apus maka wanimion okta namu wattanarin te pich ho uyu kana suri harai huya sulup na waimama is sir te ayuri kat Surya le wana ayuri yarehe makat kat VIH sida manakat porono aiskat kamusoina otama unaya sopna hotare ho COVID-19 manaka hai ma ai mahawa stomatu ska pen hotayuri kat senain karososo so kai anu wama wane doctora spoyo soso doctora Eneida Martínez te kirhas sopna tayuri kariru watta katsari. Desde la mirada de la cultura guayú, ¿cuáles son las principales causas que llevan a los pacientes a consultar enfermedades pulmonares, en especial por neumonía? ¿Y cuál es la población más afectada? Para hatkasa kira hosminte doctor que sawata kamato. Ma akaya guayakan guayukan. Harar ayuri, sirritka kamay atuma guayú, senain karososo. Otta harar ma hokas purto guanurika. Espero que nuestra conversación sea de provecho a toda la comunidad y especialmente a la comunidad guayú, para que con el conocimiento de las enfermedades respiratorias se puedan hacer acciones para evitar el daño que estas enfermedades producen. Dentro de las causas prevenibles de la enfermedad respiratoria tenemos el humo de leña, el consumo del tabaco y el cigarrillo, que hace tanto daño al que fuma como al que no fuma, pero que se expone al humo del fumador. También tenemos otros elementos que encontramos en el aire que afectan el sistema respiratorio, como la gasolina, los gases que emiten los carros y las partículas de polvo del ambiente. Otras causas son las infecciones producidas por virus y bacterias. Ejemplo de esto tenemos la tuberculosis,
y las neumonías. La población que tiene más riesgo de enfermarse por neumonía son los niños menores de 5 años y los ancianos. Anu hosenai tari hunakat. Tata pahaina tuwoyorlokot. Anai hatenshia otta santa hatina anai mena wayu kanairo. Spura natuha isau te ayurikat. Senai karososo. Spura nai spura hawa. Mar suria mayen haina yastuma. Spura wai mahahirai hanai sopuna te ayurikat. Senai karososo shia ai mahawaka parahana. Suria senai punawa skamsara. Akai hayoi akai haskaria. Te apus ayuri namun chi akai heskai otanan nohori kan akai han otawane makat kas sehu kosorina te sesirakat kemion te makat kaitere te sanken te hop taikat ekerotomosia shesuro me gososo ota te kanuria kat virus ota bacterias to arihuna makasan te wanure karwanaime te kamusoino wamakat na hokara mai pur hot wanure kat na ho uyu kanairo Suria Harray Huya o Tamushina Rayukan. El programa materno-perinatal de la EPSI ANAS Guayú, a través de su red de prestadores, desarrolla intervenciones orientadas al control efectivo de los riesgos o enfermedades evitables relacionadas con el embarazo, parto, alumbramiento y posparto. Igualmente a mantener la salud de la gestante y el recién nacido. Tú y yo gestionamos salud. Sayatawakat namana y puonu kan sulute EPSI kat ANAS Guayú, nanai na RGR kan humahana kana, nairen, waima ayatawas pura, anai hatenshi papatana yatankat namana wayu namahana kana surya hoy nayas pura ayuri namana ipuonu kana wana sma hemeyuru otas chiki he sma anai hatanti pura ka otachi chonka inatuma hiaka no tawayakana cha hirashuwa pas pura ana. Hoy, con el virus del COVID-19 que ha afectado al mundo y que por lo mismo estamos entendiendo la enfermedad que nos tomó a todos por sorpresa, cuéntenos cuáles son las principales recomendaciones, en especial las que se deben tener presentes en las comunidades indígenas. Hetu wanaseki rakar. Maunayas una hotarejo COVID-19 monakat. Mohukaratuma sain watasarin wayu sulu makat pushware. Tu ayurikat Wayakana ayachi wayerherin stumas mahot wanulu hout katnenta sosopa. Harare hatu skuat paka wayu maunayas pura ay mahawa nespiaru. Antes de las recomendaciones, me gustaría que revisáramos un poquito realmente si tenemos un conocimiento acerca del COVID. El COVID es un virus, un microorganismo muy pequeño que produce una enfermedad que ataca a todo el cuerpo y especialmente a los pulmones. Se transmite de persona a persona y también a través de las superficies donde caigan las microgotas de saliva. Estos virus, una vez que entran al cuerpo, pueden producir mucho daño y aparecen síntomas que van desde tos seca, secreciones nasales, moco en la garganta, pérdida de los olores y de los sabores, malestar general, dolor en el cuerpo, dificultad para respirar, producen neumonía, daños en los riñones, coágulos en la sangre, producen paro respiratorio, paro cardíaco. Las muertes son más frecuentes en adultos mayores y en personas que tienen algunas otras enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, cáncer, enfermedades en los riñones y en los pulmones previamente, y también las personas que están con pobreza extrema. Las recomendaciones que podemos dar básicamente son el aislamiento respiratorio, el lavado frecuente de manos, sobre todo antes y después de preparar los alimentos y de comer, antes y después de ir al baño, evitar pasarnos las manos por la cara, el contacto con la cara de nuestras manos que pudieran estar sucias. También evitar el contacto con personas que están enfermas o que tienen algún malestar. Es muy recomendable cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla o un tapaboca y cubrirse la boca también al toser y al estornudar. Y se le insiste a las personas no cansarnos de lavarnos las manos. Anu sonoik tu tok tot ke wamai watta kama tu eres purapna tu tanoi ki karhumoi sopna ai mahawa ke resta tu hainte mai sa uskuai patare hawa COVID-19 monakat tu wane ayuri me ruhusat wane re shinai sapu po wane wayu stuma ai pashi irukus pushwa ya stuma sma tu
susoso kot ayurin wayu stuma te o tunus senai he wan wayu ke kananin te parahana ota musia kai ne kasa ke napan te kamuna karma uria te virus munakat senai he hat awawa so tunus senai he awawa te wanure kat skerot pa are ru wain makasa sai rekat ware rupna eyatnes maaka senai men wairuk ono hostuma kaiter hosoin shunui kamusoina me hun sare kul namuina wayu kana stumo tame husat arisne irukus pushwaya motso sunai akas chuin wayu stuma okohos isha sle rupna wayu stuma ashawat sai wayu matsani sai stuma hotwanulukat okta kama ina raurayu kana stuma otana wayu kare ruturin ayuri maka sukara inasha ayurin sutsainai cáncer ayurin nachoin ayurin nososo ota wayu maretsen ota watan suri spiarihuna ma unaya ay mahawesha tanhana hia kayata waihana orohon hana hap wanepia spura ika chikihe auna apaha ota chikihe apa oni kasa yarrutin parahana que cher hana hia hohut hanare spiaru me arihuna noho hanain puna hia wayu ayurin kananin tare ya hawakat puta urapi ichi ota pimata manke hosheu hanare. La EPSI Anascuayú invita a todas las autoridades y líderes a que nos informen si en sus comunidades hay gestantes sin control prenatal y que estén afiliadas a la EPSI. Por favor, comunícate con nosotros a los números telefónicos 318-312-5781 y al 315-367-8077. Tú y yo gestionamos salud. EPSI kat Anascuayú sena hirina la yuka na líder kana pura nakha iwamu isop na ipuono kariara haka no horin no unu isena controla ekai semahana Anascuayú hen hawaya surup na takachuerka 318-312-5781 ota 315-367-8077 hirahai yaka no tawaya kana acha hirashiwaya wakwa pas purana. Y por último, ante esta pandemia, ¿cómo sobrevivir para no contagiarse del virus, el cual está relacionado con las enfermedades respiratorias? Y más aún, cuando aún no existe por ahora la vacuna y por supuesto una cura, teniendo en cuenta la cosmología y los usos y costumbres de los wayú. Anu honichiru algarasaki rasmente doctor kasop na hotuwanure kariro hamui hatte nakuai pana wayu kana spur katin no suri tarei hawaka otamusia suri hotu ayuri ekatsuru nososo na wayu kana irwa ota te suru natakuai paka wayakan wayu kana hamui hatte nakuai pashi pahetia. Teniendo en cuenta la cosmovisión del pueblo wayú, quiero resaltar una importante tradición para prevenir la infección por COVID-19. Es la práctica del entierro, costumbre ancestral que se da en los diferentes escenarios. Cuando la niña pasa a ser mujer, cuando hay guerras, cuando hay conflictos familiares, cuando hay enfermedades y en otros múltiples casos. Ahora tenemos esta enfermedad mortal que no tiene cura. Les invito a que retomemos el encierro como una protección para nuestras vidas. Mantengámonos alejados por lo menos a 2 metros de distancia. En relación con la vacuna, existen 48 propuestas de vacunas experimentales que se encuentran en ensayos clínicos en humanos. Solo 11 están en tercera fase. Hay que esperar a que los ensayos clínicos terminen y las autoridades sanitarias den su aprobación. Parece que todavía falta mucho. Maka wane putskat shahurhai te wakwat kawayakan wayu kan anu wane putsi hamoi hatta spura ai mahawasuri te areya wa COVID-19 munakat shasuuna te arapa hawaka tatayuri rakat stuma wayu skaren hatta nyashia ai nakat stuma wayu marekari spushwaya wana smas sirra ne wana wayu hier wana mohun rawa wana hashie ayuri otamusia wana kasa sai rekat wayu marekari spushwaya tamushi hia hai mahapa ke mastayuri kat himateshi hia hipiaru pura ai mahawa surya otatareya hawaka esia he wakuna spura hatu wanurukat akatsa noho yuri eshia ayura inspura tana sanai wayu noho yuri eketa hunente he hakat sanai spura
soy tan atención tu wayu koriru esquira hana iria kas nai morrus nai kasas pushwa plus tu hana aus na nan shi soy tan hatos nai wayu sumai rute ai mahaweshi hia ai mahaweshi wa pushwa re suryo botan tu wanuruka hari hi sai ke mas mai musoto doctor ka wamo so wata kamata. Muchas gracias a nuestro invitado, a Reinaldo Ipana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI ANAS Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerden, juntos gestionamos salud. ¡Feliz resto de día! Anaya watcha humi pushwa hiya kana apa kana to puchka o ta salto doctora ka Eneida Martínez sautus korohoko to puchis korohoko wamoi o ta smoi hotu awala ka hot kat puchi smatu yoto kostuma ANAS Guayú EPS sopna te anaka soto hai acha hirasho wakwaipa spura ana.